Reversos, una de nuestras prioridades es hablar del periodismo cotidiano, es decir, de lo que nos pasa a todos los días, porque pensamos que el discurso público o lo que pasa en el espacio público es que se concentra en lo que dicen y hacen los políticos, ¿no? Y muy poco se hace periodismo de lo que estamos haciendo las personas, ¿no? De cómo se está transformando el país, de cuáles son los procesos, y pues es un tema que nos interesa mucho. Nos interesa también la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento del espacio público, y creemos que el diálogo pues, es un elemento fundamental para esas dos cosas. Entonces, por eso pensamos en hacer estas tertulias de reversos para hablar de temas que a veces de los que no se están hablando mucho, ¿no? Y este tema, precisamente de los niños, es un tema que no se está tocando mucho en el contexto de la violencia en el país, ¿no? Entonces, por eso hicimos esta tertulia que se llama ¿Cómo hablar con los niños y las niñas sobre la violencia del país? Y un poco para hacer un contexto del tema, quisiera comentar que tenemos una generación de niños que han estado desde que nacieron oyendo los temas de la violencia, ¿no? Ya los titulares son que desaparecen estudiantes, que hay feminicidios, y bueno, no quiero seguir enumerando el contexto que ustedes conocen perfectamente. Y teníamos la inquietud de saber qué estaban pensando los especialistas y qué está pasando con ese tema con los niños, ¿no? Los que tenemos hijos, pues sí es algo que nos preocupa y nos interesa saber cómo manejar ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, pues para hablar de esto, tenemos a tres especialistas que se han dedicado a trabajar con niños y niñas. Primero tenemos a la maestra Mónica Naya Santa Cruz. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAM Xochimilco. Realizó la maestría en Sensibilización Gestal con orientación educativa en psicoterapia con enfoque gestal, y tiene las especialidades de trabajo con parejas, tanto trastornos de alimentación y síntomas. Entre otras muchas cosas que estoy viendo aquí, pero tenemos aquí a Mónica, que es terapeuta. Psicoterapeuta, perdón. Y bueno, nos acompaña también Sandra Mejía. Ella es responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en Derecho Administrativo, Derecho Internacional y Sistema de Protección Internacional para los Derechos Humanos. Para los derechos humanos. Lleva 12 años trabajando en favor de las niños y adolescentes, en un principio brindando asesoría jurídica, seguimiento de casos a través del litigio estratégico de niñas, niños y adolescentes en la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, AC. Y bueno, también entre muchas otras cosas que tiene aquí en su currículum, Sandra. Y tenemos a Merari Vieira. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado coordinando proyectos de lenguaje y ciencias en la comunidad de aprendizaje Arenal, AC, Arenal Arte y Crianza AC, con niños de 1 a 6 años. Ha colaborado en el Departamento de Servicios Educativos del Museo Universitario de Ciencias y Artes y formó parte de la investigación La lectura de la realidad en el aula, registrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de una estancia de investigación en la Universidad de Valencia, España, en el 2012. También, entre otras muchas cosas que tiene aquí Merari. Y pues, después de presentarlas y agradecerles que hayan aceptado venir a platicar con nosotros, yo quisiera hacer la primera pregunta para abrir la conversación. Estábamos platicando en cuál iba a ser la dinámica. Haremos esta primera pregunta general, nos contestarán ellas y habrá tiempo de que haya un intercambio con ustedes, con el público, para que si tienen alguna pregunta o cosa que agregar, pues cortemos por ahí y así le vamos siguiendo para irle planteando, ¿no? Si les parece. Y bueno, la primera pregunta que surgió cuando estábamos pensando en hacer la tertulia fue precisamente si está bien, si se debe hablar con los niños o no se debe hablar con los niños sobre la violencia, ¿no? Platicamos que había unas posturas desde el tema de los derechos de los niños a una vida sin violencia,
y había padres de familia que pensaban que no había que hablar con ellos, que había que mantenerlos fuera de esto, que no vean que no jueguen videojuegos violentos, que no vean programas violentos, etc. Y hay otro tipo de gente o de padres de familia que están de acuerdo con que sus hijos estén al tanto de lo que pasa alrededor, que es un poco mi caso, pero que no tenemos como los elementos para acercarnos al tema. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Sí habría que hablar con los niños sobre la violencia del país? No. ¿Cómo habría que hablar si es así, no? Pero bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, tenemos 12 años de la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico. Quizá aquí niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México que sí lo han vivido por víctimas a veces o como víctimas secundarias que su familia fue víctima de algún delito. Entonces yo creo que es un tema muy importante que sí se debe de hablar con niñas, niños y adolescentes, realmente que ellos se dan cuenta. ¿Por qué es importante hablar con ellos? Porque sí se dan cuenta y lo que no está bien es que niños, niñas y adolescentes crezcan normalizando la violencia. Todos los días pueden ir caminando hacia la escuela y ver las notas periodísticas, notas amarillas, notas rojas en los periódicos. Pueden llegar a su casa, comen, ven las noticias, ven noticias de desapariciones, ven noticias de nota amarilla que quizá ven sus papás. Realmente sí se dan cuenta, pero es un tema que papás y mamás no hablan con ellos. Es importante hablar con ellos, sí se dan cuenta de las cosas. Ese es en el caso de cómo hablar con los niños, sí se debe de hablar con ellos. Por otro lado es niños y niñas que son víctimas del delito, ¿no? Y quizá aquí también de víctimas de violencia sexual, de violencia escolar, hay muchos tipos de violencias que viven los niños día a día, violencia dentro del hogar. Es importante que sepan ellos qué es violencia, qué es lo que no está bien, para que ellos en el momento que quizás sean víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, puedan decirlo, puedan hablarlo y puedan acceder a la restitución de sus derechos. Hola, yo creo que sí hay que hablar con las niñas y los niños, y hay que hablar con las niñas y los niños de lo cotidiano. Y desgraciadamente nuestro cotidiano es violento. Evitar hablar de la violencia con los niños sería evitar hablar de lo cotidiano, evitar hablar del día a día. Sí necesitamos hablar con ellas y con ellos porque la violencia es una cosa que vive todos los días. Por ejemplo, en mi casa decidimos no ver noticieros para no exponer tengo 2 hijas, ¿no? Para no exponer a nuestras hijas a todas esas imágenes y diálogos y discursos que tienen que ver con violencia. Esa es una medida que podemos tomar los padres como para tratar de resguardar un poco a las hijas y los hijos. Sin embargo, un día vamos al mercado a comer, mi hija, mi esposo y yo, todavía no estaba la chiquita, y a la salida descubrimos que nuestro coche está destrozado porque iban a robar otro y de puro milagro, no sé, nos salvamos. Oímos el golpe y nuestro coche estaba destrozado. ¿Puedo evitar hablar con mi hija de la violencia? Cuando está viendo que esa violencia me está alterando a mí, está alterando nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos robaron también una vez el coche en la puerta de la casa. Y claro, ella no vio el robo, pero percibió cómo su padre, cómo yo estábamos canalizando esa violencia de alguna manera, ¿no? Entonces, creo yo que no podemos evitar hablar con ellas y ellos de violencia porque es nuestro cotidiano. ¿Cómo hacerlo? Pues creo que ahí está el reto, ¿no? Porque tenemos que hacerlo desde una comunicación positiva. ¿Y cómo hacemos una comunicación positiva? ¿Qué es eso, no? Pues una comunicación positiva también tiene que ver con lo cotidiano. No es algo que podemos construir en el momento en el que está pasando una crisis, ¿no? Es algo que tenemos que construir todos los días al rescatar narrativas cotidianas con nuestras hijas y nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que dialogar todos los días de lo que nos está pasando. Porque además la violencia no solo pasa en lo macro, la violencia pasa en lo micro. Hay unas microviolencias que a veces son casi imperceptibles y que es necesario descubrirlas cuando estamos dialogando con nuestras hijas y nuestros hijos, o con soy también docente, ¿no? O con nuestras alumnas y nuestros alumnos de lo que está pasando. Entonces, definitivamente, nuestro gran reto es cómo entablamos esos diálogos. Y creo que para poder entablar un diálogo con las niñas y los niños hay que reconocer sus procesos, ¿no?
sus procesos biológicos, psicológicos, emocionales, cognitivos y sobre todo afectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo hablar de la violencia igual con un niño o niña de 3 años que con un chico o chica de 7, que con uno o una de 12, ¿no? Lo primero también, algo muy importante, es saber cómo están ellos mirando, construyendo lo que están viviendo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros construimos la realidad, sobre todo en la infancia, ¿no? No solo desde el hecho concreto que sucede, sino que lo mezclamos con la fantasía. Pues si yo llego y le hablo a la niña o al niño de qué es lo que está pasando en el mundo, va a ser muy complejo, ¿no? Pero sí puedo llegar y preguntarle, oye, ¿tú qué miraste? ¿Tú qué sabes? ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Tú qué estás sintiendo? Entonces creo que el diálogo tiene que ver no solo con informar, sino con ponernos en ese papel de intercambiar sentires, pensares, afectos, conocimientos, ¿no? Y también creo que otra cosa importante, bueno, ya iremos hablando como de más detalles del diálogo, ¿no? Pero creo que otra cosa importante es reconocer que el diálogo no solo se da con la palabra, ¿no? El diálogo se da con todo el cuerpo. Los discursos, los lenguajes no solo son verbales, vienen con el cuerpo, vienen con el dibujo, vienen con gestos, ¿no? Vienen incluso con los berrinches, ¿no? Un berrinche nos está diciendo algo más que no es que el niño quiere ese vaso porque quiere ese vaso, ¿no? Entonces hay que tener la mirada como adultos y adultas abierta para ver qué es lo que nuestras niñas y nuestros niños nos están queriendo decir, ¿no? Y escucharlos, tener una escucha empática, ¿no? Abierta y respetar sus hipótesis. Eso me parece a mí muy importante, ¿no? Respetar lo que ellos están construyendo del mundo, porque si el niño me dice, o la niña, no, es que yo lo vivo así, y yo le digo, no, claro, es que no le tengas miedo a los monstruos no existen. Claro que no, vamos a construirlo, el diálogo es algo que se construye, no algo que se deshace. Y a mí, independientemente de las cuestiones políticas, ¿no? Cuando pensaba en esto de dialogar con los niños, de inmediato pensé en el mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿no? Y pensaba que ellos dan como 7 líneas del mandar obedeciendo, y una de ellas era el construir y no destruir, ¿no? Entonces, construyamos el diálogo y no destruyamos sus hipótesis, ¿no? Proponer y no imponer. A partir de lo que saben, propongámosles miradas, propongámosles una forma o formas distintas de construir y de resignificar lo que estamos viviendo, pero no destruyamos, ¿no? Las suyas. No les digamos es que eso no es cierto, es que no es verdad, es que no tiene sentido. Tiene sentido. Cada cosa que las niñas y los niños proponen tiene sentido. Busquémoslo, caminemos con ellos, transitemos con ellos ese sentido. Bueno, primero que nada, buenas noches. Pues yo las escucho, como es todo bien interesante lo que dicen, y me dan ganas como de decir, la verdad es que no sé si se les deba decir o no se les deba decir a los niños o hablar sobre violencia, porque me parece que eso depende del caso. Por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría Americana dice que si el niño no necesita, no lo pide, pues entonces no hay que hablar de ello. Ahora, bien lo dicen ustedes, estamos viviendo en un mundo en el que, bueno, en una ciudad, en un país en el que la violencia, como decía Moni hace rato, nos está desbordando. O sea, ya no es si quiero o no quiero hablar con el niño, sino que ya empieza a haber una necesidad de hablar con él. Desde, yo creo, dependiendo, es que es un tema tan amplio, o sea, no se puede hablar como de generalidades, sino que ir como hacia lo específico. Es muy diferente si el niño ya está inmerso en la violencia, si está viviendo en Torreón, por ejemplo, si está viviendo en Mérida, que es una ciudad, la verdad yo estaba ahí, me encanta y es súper tranquila, los niños todavía pueden salir de sus casas y estar corriendo y estar haciendo lo que nosotros hacíamos como cuando éramos niños, ¿no? Que salíamos a la calle a los 7 años sin temor de que nos fueran a secuestrar. Ahora sí se tiene que hacer prevención con los niños,
se tiene que hacer prevención como desde un lugar en el que sí tenemos que estar como muy de la mano con esas dependencias, como es la escuela, pero sobre todo desde la familia, ¿no? Que es el núcleo de la sociedad. Si la familia no comienza a ver qué es lo que necesita el niño, si necesita, por ejemplo, esto que decía Moni, hay mamás que no quieren que se enteren y lo sienten como en una burbuja rosa, ¿no? Bueno, habría que ver cuál es la necesidad de esa mamá, porque finalmente no le está preguntando al niño. A lo mejor el niño está viviendo con violencia en la escuela y ni siquiera con esta necesidad de que el niño vive en una burbuja rosa, no se está dando cuenta que el niño está siendo violentado en la escuela, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo que como padres y como parte como de ese núcleo de la sociedad, sí tenemos que empezar a ver a nuestra infancia, nuestros niños, desde un lugar bien diferente y empezar a verlos desde sus necesidades más que desde las nuestras. ¿Qué es lo que realmente sí necesitas saber? Y desde ahí vamos a poder saber cómo se los vamos a decir. O sea, si no pensamos en que el niño, a lo mejor sí no necesita saber ciertas cosas, no lo necesita, como para qué le voy a estar dando información extra. Pero sí hay que tomar en cuenta algo que es súper valioso. Algo que decían mis compañeras que es bien importante, desde esta parte de lo no verbal, tenemos que recordar que nosotros lo que no decimos lo actuamos. Entonces, a veces queremos estar en esta burbuja rosa y supuestamente no le voy a hablar al niño de violencia, etcétera, etcétera, pero se lo modelo. ¿Cómo se lo modelo? Gritándole a su papá o gritándole a cada rato a él. O sea, eso es violencia, ya empezamos con la violencia. O sea, si no le quieres hablar de que robaron el auto allá, de que secuestraron al de acá, no importa, la violencia la está viviendo en su casa y además ni siquiera sabe cómo manejarla, ¿no? Lo que está pasando, creo yo, en este país es que estamos entrando en una vorágine de estrés tan fuerte que no nos estamos dando cuenta de cómo estamos tratando al de al lado. Y el de al lado casi siempre es el niño, porque además sí abusamos de los niños, porque los niños no se pueden defender. Es muy difícil que el niño vaya contra la autoridad, a menos que esté desesperado, ¿no? Entonces, sí, yo no me voy a poner a pelear con la mujer que está al lado mío porque tal vez me conteste y me diga, oiga, usted por qué se mete, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con mi niño sí lo puedo hacer. ¿Y cómo lo hago? Diciéndole que es tonto, que no hace bien la tarea, que se apure, que teniendo como estas actitudes violentas contra ellos que de todas maneras ellos van a reproducir y que van a estar, pues, dijéramos lo que sí, reproduciendo a lo mejor también en la escuela, ¿no? Y entonces se empieza a hacer como una bola grande. Esto empieza a ser como grande. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Me parece que esta cuestión de decirles o no decirles está muy trascendida. Me parece que la violencia desde hace un buen rato entró en nuestras casas y que sí tenemos como adultos que empezar a ver desde dónde nosotros la estamos modelando para poder ayudar a ese niño a entenderlo y a entender lo que está pasando alrededor nuestro. Algo que decían aquí, la cuestión es el diálogo. Sí, es cierto, la cuestión es el diálogo, pero el diálogo con preguntas que funcionen. El cómo te sientes, qué te pasa cuando estás viendo eso, el para qué crees que sirva, ¿cómo? O sea, son como esas preguntas que en educación les llamamos las preguntas metacognitivas, que van allá del conocimiento, que nos envuelven muy holísticamente y que nos hacen realmente entendernos a nosotros y entender nuestra circunstancia en lo que nos rodea y saber esto que me está pasando para qué lo puedo utilizar. Creo que desde ahí empieza.
yo me dedico a la educación, pero a mí me parece que el saber cómo ir como haciendo las cosas. Y creo que sí, de repente estamos como en muchos esquemas muy teóricos y estamos bajando muy poco a las emociones, porque es algo que nos da mucho miedo. O sea, siempre como que estamos como de este lado de la cognición y hay que entenderlo, pero ¿y la emoción? O sea, esto no lo voy a poder integrar si no me voy a la emoción, y si yo como papá no lo entiendo, si a mí me acaban de robar el auto y estoy que me lleva, ¿cómo voy a poder ayudar a mi niño a que lo entienda? Entonces sí son como, yo lo veo como un pulpo con muchos tentáculos, y sí se tiene que ir como viendo desde muy diversos lugares, porque no es tan simple, no es, y yo creo que sí, aquí la decisión tiene mucho que ver también con los padres, ¿no? La familia. Nada más para abundar un poco en el mismo tema, y ahorita ya paso las preguntas. A mí, yo pensaba ya llegando al cómo, ¿no? Cuando tu hijo te pregunta por cosas así como, ¿qué le pasó a los 43? ¿Por qué desapareció tal persona? La verdad es que uno, la mayoría de las veces, trata de explicarlo, pero yo todavía no sé cómo hacerlo, o si lo estoy haciendo correctamente. Por ejemplo, yo me acuerdo que dentro del círculo familiar desapareció un joven cercano a la familia, y empezamos a publicar fotos de que estaba desaparecido y pues Camila obviamente se enteró, y entonces me dijo, y lo están buscando, sí, todavía no aparece, y es como los 43, y ya cuando le dijimos, oye, pues es que ya apareció, y dijo, ¿ya apareció muerto? O sea, son cosas, o sea, cuando a mí me dijo eso, yo dije, híjole, estamos en un asunto de normalizar la violencia, ¿no? Y yo pienso que hay ciertos países donde te pones a jugar videojuegos y sabes que son videojuegos y que no pasa nada, y que vas a salir y vas a vivir una vida tranquila y en otro contexto. En el país lo que está pasando es que a mí sí me preocupa este límite de lo real y de lo irreal, porque entonces, ¿cómo agarran? ¿Cómo pueden agarrar los niños en estos contextos ese tipo de cosas? ¿Cómo les explicas? Digo, uno hace lo que puede, pero sí mi pregunta es, o sea, otra vez voy para el cómo, ¿no? Ya estamos más o menos, entiendo, de acuerdo con que pues sí está bien hablar si lo necesitan, depende de cómo, pero ¿cómo lo hacemos para que no, pues para que sea algo que se pueda procesar más fácil, ¿no? Yo me imagino en toda esta generación de niños, ¿cómo va a estar en el futuro? Porque nació en este contexto, o sea, van a ser adultos jóvenes que vivieron en un contexto que a nosotros no nos tocó, ¿y cómo lo van a procesar? O sea, también me parece que es una discusión pública que se debe estar dando, porque no solamente los niños que lo están viviendo, sino los que están bien, aunque no estén totalmente inmersos en temas fuertes de violencia, pues lo están viviendo de alguna u otra manera. Y bueno, pues otra vez pregunto, ¿cómo contestar esas preguntas sobre la violencia del país? ¿Quién sea? Bueno, voy a empezar por un tema. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a las tecnologías, a las TICs, a las tecnologías de información y a la comunicación. ¿De qué manera tienen estos derechos? Ellos tienen esos derechos, pero son derechos no restringidos, porque los derechos de niñas, niños y adolescentes no se restringen, pero sí derechos que tienen que ir de la mano con la mamá, con el papá, con el tutor, porque son muy delicados. Han surgido como muchos delitos a partir de que ellos están en contacto con videojuegos, y a veces no solo los videojuegos es que yo me ponga como antes a abrir mi Nintendo y juego Mario Bros, sino que abro mi consola y empiezo a jugar, pero al mismo tiempo empiezo a interactuar con personas de otro país, de otro estado. Entonces esa es una. Después las redes sociales que también empiezan a abrirse. Entonces los niños, niñas y adolescentes es como una ventana abierta donde no hay protección, y están expuestos al grooming, están expuestos al sexting, están expuestos al ciberbullying. Bueno, están expuestos a una serie de delitos, y desgraciadamente esos delitos actualmente, aunque ya se están regulando en los códigos penales estatales, en el Código Penal Federal, lo cierto es que la policía cibernética no investiga.
Entonces, si tenemos a un niño o niña adolescente víctima, pues no sabemos ni para dónde movernos, entonces ahí hay un foco rojo. Y eso es decir, que sí hay que restringir, si ellos tienen alguna tableta, sí hay que restringir. Digo, ya hay muchos intentos por restringir, por ejemplo, YouTube Kids, y hay como, está YouTube Kids, está Facebook, que tiene como un límite de edad. Siempre hay que estar muy al pendiente cuando le damos una tablet o cuando le damos acceso a un niño o una niña o adolescente a las tecnologías. Sí tienen el derecho, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, de acuerdo a lo que ellos pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, eso no se restringe, sino se acompaña. Esa es una. La otra pregunta era, ¿cómo? Que también tenía la respuesta. Sí, los niños, niñas, adolescentes, de acuerdo a su autonomía progresiva, es decir, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo, ellos van progresando. O sea, hay que empezar a trabajar con ellos desde una ciudadanía, desde niñas, niños y adolescentes. Lo que pasa ahora es que creemos que ellos siguen siendo un objeto de protección. Antes en derechos del infante les decíamos que era el enfoque tutelar, y ahora vamos a un enfoque integral. Ya no son sujetos de protección, nunca lo han sido, pero así lo veíamos, así lo veían las autoridades. Pensábamos que como nosotros somos adultos, sabemos qué es lo mejor para ellos, desde un enfoque adultocéntrico, y no reconocemos que ellos son sujetos de derechos. No son unos sujetitos de derechos, no son unas personitas, son personas y son niñas, niños y adolescentes que están en desarrollo y que tienen una edad en una autonomía progresiva. Tienen 2 años, tienen 3 años, pero la función de los papás es trabajar con ellos desde la ciudadanía, es decir, darles un panorama y que ellos puedan opinar desde su familia, desde su comunidad, desde su contexto y desde su escuela. A mí también me remite esta pregunta a pensar en la información, ¿no? Creo que lo que nos pasa en la sociedad del conocimiento es que tenemos un montón de acceso a mucha información, y me regreso a los adultos, ¿no? Incluso como adultas y como adultos nos cuesta mucho distinguir cuál es la realidad real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no meternos en la psicosis de la cantidad inmensa de información que a veces nos lleva más a paralizarnos, a tener miedo y a sentirnos nerviosos. Entonces, creo que como adultas y adultos, que si bien tenemos que acompañar a esos sujetos, ¿no? En sus procesos de adquisición de autonomía, sí tenemos cierta responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es comprometernos con nuestra propia lectura del mundo, ¿no? Y tiene que ver, así como lo de las niñas y los niños tiene que ver con procesos emocionales efectivos, tiene que ver también con, como adultos, responsabilizarnos con una mirada de nuestros procesos emocionales y afectivos para poder acompañar los procesos de las niñas y de los niños. Entonces, bueno, creo que lo más difícil de la sociedad de la información es primero nosotras y nosotros como adultos encontrar nuestro punto de referencia y poder leer todo lo que está pasando. Y por otro lado, ¿cómo contestar las preguntas que nos hacen las niñas y los niños? Pues con empatía, con amor y con el reconocimiento de que lo que están pensando tiene sentido. Yo insisto mucho en eso, porque no nos damos cuenta y a cada segundo descalificamos lo que están pensando. Y además, decía también por ahí Moni, ¿no? Es que aprendemos también de la imitación, ¿no? Los seres humanos, principalmente en la infancia, aprendemos de lo que miramos. Entonces, ¿cómo necesito primero enseñarles a vivir un ambiente sin violencia, procurándoles un ambiente pues de respeto y tratando de hacer mínimas las violencias, ¿no? Y como adulto poniendo es que anularlas me parece muy tópico. Como proponer como adultos una manera de actuar coherente, respetuosa, ¿no? Y ese respeto tiene que ver con respetar que ellos pueden participar, ¿no? Creo que las niñas y los niños cuando aprenden que pueden participar, me parece que Camila, ¿no? Es una niña curiosa y que sabe que tiene esa posibilidad de participar, pero realmente la mayoría de las niñas y los niños en este país no tienen ese ambiente de seguridad y de confianza para externar sus preocupaciones y para externar sus dudas, ¿no? Creo que si Camila te dice, te pregunta y
es porque tienes en mente. Lo primero que tenemos que hacer es procurarles ese ambiente de participación donde sepan que son escuchados, que son queridos y que lo que dicen es respetado, ¿no? Y después de eso, pues escuchar desde cómo lo están construyendo ellos, ¿no? Oye, Camila, ¿te has escuchado? ¿Tú qué sabes? ¿No? Las niñas y los niños construyen sus diálogos y sus discursos principalmente con los pares, ¿no? Entonces, claro, aunque tú en casa procures ciertas cosas, cuando van a la escuela se construyen otras, ¿no? Cuando van a la clase de no sé qué, se construyen otras. Y también creo que hay que propiciar esos espacios entre pares para hacer el diálogo, para que ellos mismos puedan ir construyendo las respuestas a esas preguntas, porque nuestra mayor responsabilidad al querer dar respuesta a esto es dar un sentido de realidad y de seguridad, ¿no? Nuestro papel como adultos es hacerles saber que en el mundo y en las personas, ¿no? Hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, ¿no? Si nosotros podemos transmitirles eso a los niños, van a crecer sabiendo que hay una esperanza y que el mundo, aunque sea violento, aunque sea cruel, aunque sea duro, hay posibilidades de construcción, ¿no? Y eso, creo que hay que reforzar que entre pares puedan ir construyendo respuestas y nosotros como adultos ir metiendo, ir guiando, ¿no? Ir construyendo con ellas y con ellos. Ahorita, esta última ya pasamos a una ronda de preguntas. Yo nada más quiero apuntar dos cosas. Primero, que creo que la construcción de familias es política, ¿no? Y no política de una clase social política. Es política porque implica decidir como familia hacia dónde vamos, decidir como familia a favor de qué estamos, en contra de qué estamos y tomar decisiones con base en ello. Y asumir que nuestra labor en las familias es política tiene que ver con transmitir a nuestras hijas y a nuestros hijos lo que consideramos valioso, es ética también, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que ser sinceras y sinceros, ¿no? Y no solo las familias, también el ser docente en las escuelas es político, no es neutral, y también estamos transmitiendo una manera de mirar el mundo y tenemos que asumirla. Mis hijas, por ejemplo, mi hija ahora tiene 8 años, cuando pasó lo de Ayotzi estaba más pequeña, ¿no? Y yo sí decidí contarle, porque yo como mamá sentía una gran empatía con las otras mamás y un gran dolor. Y desde ahí decidí que para mí era importante que mi hija supiera que yo quería estar con las otras mamás. Y juntas decidimos hacer una pancarta e irnos a marchas, ¿no? Y llevaba mientras ella que era bebé, ella no puedo hablarlo con ella, no podía hablarlo con ella en ese momento, pero decidimos ir juntas, y fuimos juntas, ¿no? Y miramos fotos de los desaparecidos juntas, platicamos quiénes eran, ¿no? Como para mí era importante que ella personalizara y tomara, como que se diera cuenta que eran personas, ¿no? Y hemos acompañado marchas también de los 43, de los del ABC, ¿no? Entonces, yo desde ahí, compartiendo mi maternidad con mi hija, me ha parecido importante que sepa estas cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si ahí desde nuestro Facebook tiene alguien alguna pregunta, pues que nos la digan, si se animan. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Seguimos platicando. A ver, ¿sabes qué? Lo que sí es que te vas a tener que acercar porque esta cosa no llega hasta allá. Y sí te queremos oír todo. Muchas gracias. Pues sí, una de las cosas, no te dirigí, ¿verdad? Una de las preguntas que me surgen con todo lo que están hablando es, por ejemplo, que aparentemente trazamos una diferencia, ¿no? Entre lo que es un niño y lo que es un adulto. Entonces, como que aparentemente estaríamos excluyéndonos un poco, ¿no? Pareciera de la discusión que se está dando, pero creo que también compartimos muchas cosas, ¿no? Con los niños, pues, o sea, creo que nosotros también sentimos esa violencia y vamos construyendo nuestro mundo, ¿no? Entonces, también eso me lleva como a este otro punto, pues si nosotros vamos construyendo la violencia, también la vamos reproduciendo, ¿no? Y bueno, como dicen, ¿no? Bueno, la transmitimos y bueno, vamos como, bueno, no quiero dejar demasiado. Sí, entonces nosotros vamos transmitiendo esta pues violencia y lo hacemos
a través muchas veces de la educación misma. O sea, la educación misma me parece que, bueno, a partir de la colonización llega la educación aquí. Entonces esa misma educación, pues ustedes comentan, ¿no?, que es una posible herramienta de forma de evitar, de contrarrestar la violencia, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber cuál es esa educación que puede contrarrestar o ayudar a superar pues, o abordar los temas de violencia en este diálogo sin que sea violento, ¿no? Diálogo. ¿Quién se anima con usted? Pues yo creo que no hay educaciones, ¿no? Que justo tenemos que explorar muchas formas posibles y buscar alternativas, muchas, porque no hay una receta. Tenemos que irnos a los contextos y buscar en cada contexto y en el trabajo con las niñas y los niños de ese contexto, buscar las maneras. Pero creo que el principio es reconocer que ellas y ellos son sujetos, ¿no? Que son sujetos, que piensan, que sienten, que son importantes, ¿no? Y recalco, tiene que ser una educación que abra espacios de diálogo entre pares, ¿no? Donde claro, nosotros nos transformamos cuando las escuchamos y los escuchamos, ¿no? Cuando las sentimos y los sentimos. Yo estaba, les decía, en una comunidad donde incluso había bebés de 0 años, ¿no? De 3 meses. Y a veces me tocaba cargarlos para contenerlos un rato. Y de pronto yo me preguntaba, ¿pero estoy yo conteniendo a este bebé o este bebé me está conteniendo a mí, ¿no? Porque el intercambio tanto de las emociones como de los pensares, ¿no?, es mutuo, es recíproco. Y creo que tienen que ser educaciones que estén abiertas a la participación de las niñas y los niños y dispuestos y dispuestas a escucharlos, ¿no? Que es lo más difícil, porque implica meternos con nosotros, ¿no? Y soltar esa autoridad y esa imposición y de veras abrirnos a construir, y es algo que se hace todos los días, ¿no? Una educación distinta no se hace diciendo hoy voy a ser una educadora distinta, ¿no? Se hace en el trabajo de todos los días, de pensar en yo, de dejarme interpelar por las niñas y por los niños, de mirarme en su reflejo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces me permito también mirarlos y les doy un lugar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a trabajar desde la particularidad positiva y verlos como sujetos de derechos y el no castigo corporal. Aprender a ser padres. Igual suena muy jurídica, pero la Convención de los Derechos del Niño marca 4 principios fundamentales, y esos principios no solo el Estado los debe de tomar y la sociedad los debe tomar, también los tenemos que tomar nosotros como papás y mamás, tutores o cuidadores, que es el principio del interés superior del niño, que está hasta arriba. Después sigue la participación, luego sigue la vida libre de violencia, la supervivencia y desarrollo, y luego sigue la no discriminación. Entonces desde ahí hay que aprender a ser papás, hay que aprender a estar en comunicación con nuestros hijos y hijas, y saber qué piensan, saber qué quieren, saber qué opinan, estar muy cerca de su desarrollo. Creo que eso es fundamental para llevar a cabo una paternidad. Nadie sabe, nadie nace naciéndose un buen padre, no hay un manual, no hay que decir aquí está el mejor papá. Creo que es algo que se va desarrollando desde que van naciendo, y tú vas haciendo como el mejor esfuerzo. Bueno, no, todos van haciendo como el mejor esfuerzo de ser papás y mamás, pero creo que hay que empezar con esos principios, hay que verlos como sujetos de derechos, como sujetos que pueden dar su opinión. A mí, cuando te escuché, lo que me llamó mucho la atención al principio es algo que dijiste, más que la pregunta que ya surgió al final. Te escucho cuando dices, creo que nos estamos deslindando, unos son niños y otros son adultos, y entonces como que nos estamos zafando, ¿no? Y yo creo que no, lo que pasa es que de repente como que empezamos a entender así el mundo, porque finalmente los niños de alguna manera sí son la responsabilidad del adulto. Nosotros sí debemos de saber que seamos padres o no seamos padres, nosotros como sociedad, los adultos, sí tenemos la obligación de ver, de respetar y de educar a los niños. Entonces, sí es como, no es que nos deslindemos, sino sí de alguna manera debemos de tener una visión de hacia dónde vamos.
El problema es que de repente estamos perdiendo esa visión. Yo así lo estoy viendo desde donde estoy. Se está perdiendo esa visión. Estamos como en medio del huracán y ya no sabemos hacia dónde estamos yendo. Entonces eso es lo que creo que está dando mucha confusión, porque hace un momento yo comentaba, pareciera ser que la educación se está como yendo hacia los extremos últimamente. O eres muy estricto y empiezas a utilizar otra vez las herramientas de nuestros padres del chanclazo y del cinturón y del borrador que vuela y todas esas cosas, o te vuelves muy permisivo porque entonces tienes culpa, porque dejas mucho tiempo a tus niños con otra persona, y entonces ya no pones límites, ¿no? Y entonces ya no hay los medios, hay el blanco, el negro y el gris. Parece que de repente lo vemos medio esfumado, ¿no? Y entonces de repente pareciera ser que llegan a terapia niños que en lugar de que estuvieran los niños ahí deberían estar los papás, porque realmente el problema es el papá, porque no está escuchando que el niño le está diciendo, a ver, ponme límites, pero no los pongas con la chancla, pónmelos, y que ahí va la respuesta de la educación, pónmelos escuchándome. Pero no me escuches como si tú estuvieras hablando con mi papá, porque no soy mi papá y no hablamos de la misma manera. Escúchame desde donde estoy, que soy un niño. Y eso se le llama empatía. Estamos perdiendo la empatía, realmente. Como que toda esta situación de violencia, no sé, que es la pregunta de ¿estamos normalizando? No, lo que estamos haciendo es perdiendo la empatía, nos estamos olvidando del otro. Esta cuestión de ponernos en los zapatos de la madre que perdió a su hijo y que lo ha estado buscando desde hace 20 años, no sé cuántos años, y que no lo encuentra, y te lo cuento y te lo juro que se me pone la carne de gallina, porque digo, no sé cómo podría yo vivir con una tragedia de ese tamaño, ¿no? Entonces, así tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Tenemos que empezar a verlos con esa empatía de decir, a ver, yo tengo una vecina, hablando de ejemplos, que su técnica de enseñarle a sus niños es gritándoles. La primera vez que la escuché, que se me hizo espantoso, le gritó a la pobre niña como de 7 años que estaba loca, que cómo era posible, que no sé qué, no sé. ¿Sabes ahorita cómo la tratan sus hijos? Con gritos. Ya se gritan entre todos. Entonces, ¿por qué? Porque sí, y a lo que iba era, el problema de esa situación de gritos era porque la niña no había hecho la tarea. A los niños hay que recordarles todos los días que tienen que hacer la tarea. Sinceramente, a los niños hay que recordarles todos los días que tienen que hacer su cama. A los niños hay que recordarles todos los días que tienen que comerse la sopa. Lo que pasa es que nosotros nos cansamos y pensamos que con una sola vez que les digamos eso, van a entender, como si los adultos fuéramos así y aprendiéramos con una sola vez, pero tampoco somos así, ¿no? Entonces nos cansamos y entonces la siguiente, no me entendiste la primera, te grito, ¿no? Entonces dejo de ser empático. Hay que tratarlos con respeto, hay que ayudarlos a entenderse. Y sí, suena bien ideal, porque yo entiendo que estamos como en situaciones de muchas prisas, de ya te lo dije todos los días y otra vez quieres que te diga que hagas la cama, y escríbanlo en una cartulina y nada, lee la cartulina, o sea, pero en serio sí debemos, oigo mucho aquí, ¿no? El sujeto, etc. Yo vengo como de esta especialidad de Rogers, de Carl Rogers, que dice lo mejor que le puede pasar a un sujeto es convertirse en persona. Y convertirse en persona es darse cuenta de quién es, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto y por ahí está la responsabilidad de nosotros como adultos, de ayudar a los pequeños, sean nuestros hijos o no, a encontrarse y a saber que son personas, con emociones, con potencialidad, con herramientas, con toda esta gran gama de cosas que nos conforman.
por ahí? ¿Nadie se anima? ¿Quién? Es que si no, no llega. Pues más que pregunta es una preocupación que de hecho he manifestado en la escuela y que he pedido apoyo. No tanto cancelar el futuro de los niños, sino esta expectativa que ellos pueden tener. Es de Camila también, ¿no? Soy el papá de Camila. En la escuela, tiene una escuela donde se discute y hay asambleas, se tratan temas. De hecho, en el 2 de octubre siempre hacen los grandes, exponen a los niños lo que ocurrió, ¿no? En el 68. Tienen esa idea de qué pasó con los estudiantes en el 68. Aparte, acumulado a lo que desde niña vivió con la desaparición de los 43, de la guerra contra el narcotráfico, que sobre todo son jóvenes, ¿no? Con esto que acaba de suceder con los alumnos en Jalisco, de cine, ¿no? Se van acumulando cosas, y sobre todo la juventud, una juventud que está cerca, ¿no? Está a unos pasos. Quizás ese miedo con el que pueden llegar, o esa expectativa que puedan tener de decir, bueno, la juventud significa sí rebeldía, pero también esto, ¿no? La posibilidad de que te desaparezcan, la posibilidad de que te maten, la posibilidad de que pase algo conmigo. A mí me preocupa eso. En mi caso, en el caso también de su mamá, es decirle, ¿sabes qué? Esto va a cambiar y va a cambiar porque en el país existe más gente buena, y junto contigo, junto con todos, vamos a lograr un cambio que conduzca a esta situación a lo bueno, ¿no? Por poner alguna palabra. Vamos a sacar todo esto adelante, todos juntos, porque hay más gente buena. Entonces es mi preocupación, ¿cómo explicarle que ese futuro no está cancelado, que ella tiene derecho a la protesta y que tiene derecho a disentir? Bueno, tiene una familia de los dos lados, pues, no políticamente correcta, pero sí muy política, ¿no? Entonces, y aparte ya es muy curioso, pregunte de distintos casos. Otra situación que también me preocupa mucho, en la cuestión de mi oficio, por ejemplo, he cubrí lo de Ayotzinapa, cubrí algunas situaciones de narcotráfico en Nayarit, en Tepic específicamente, y ahorita estoy cubriendo la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Estoy por todo el país. Se entera, o cuando sabe que voy a Guerrero, por ejemplo el viernes pasado estuve en Guerrero, Andrés Manuel López Obrador se pone ya, también porque le comenta a su mamá que es una zona de riesgo, ¿no? O cuando estoy en Tamaulipas o cuando estoy en Veracruz, ¿no? En este tipo, ¿cómo tranquilizarlo? O sea, ¿cómo hacer para tranquilizar y saber que yo estoy cumpliendo una labor que a fin de cuentas es que ayuda, ¿no? a informarse, y que ella esté tranquila, que yo esté tranquilo, porque la presión y todo esto, y también pensando en ella, su preocupación de que le pueda pasar algo al papá, ¿no? Entonces esto sí me pega muchísimo, esto de que es la expectativa que hay que darles, ¿no? Para la juventud, y esto de tranquilizarlos en este tipo de situaciones de oficios de alto riesgo. No quiero sonar muy psicoterapeuta, te lo juro que no, pero sí, porque te voy a decir que creo que aquí tendrían ustedes que explorar si la necesidad de saber tanto es de Camila o de ustedes. Yo creo que a lo mejor ustedes sí quieren mantenerla informada, pero ella tiene 8 años. O sea, ¿hasta dónde debe saber? Eso por principio de cuentas. Yo creo que ahí sí tendría como que explorar mucho hasta dónde tendría que saber tu hija sobre lo que haces, los peligros, porque recordemos que apenas está pasando como esta etapa de lo simbólico en ella, y apenas está empezando a ver como las cosas de una manera procesal, lógica, está como empezando a cambiar esa visión de
del mundo y a lo mejor le está costando mucho trabajo acomodar la información. Entonces, yo creo que una manera de ayudarla, no sé ustedes cómo lo vean, a lo mejor no es así, sí sería como, viendo, ustedes explorando hasta dónde le debemos decir, y a lo mejor hay cosas que ya no se tendría que enterar para darle paz y tranquilidad a su alma, porque los niños no entienden, o sea, la verdad que los niños de repente están expuestos a cuestiones que no logran entender y que sí acomodan como a su modo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder que a mí me dije, de verdad, yo tengo una sobrina de 10 años con la que convivo muchísimo y tomamos una clase juntas y en una ocasión que fuimos, estábamos en la clase y ella empezó así como a no tener ganas de hacer nada y tiene 10 años, y ya como que no quería hacer nada y ya como que todo le daba flojera y empezó a ser agresiva conmigo verbalmente, ¿no? Como a decir cosas que yo dije, ¿qué le pasa? ¿No? Como yo necesito mi espacio sola, como tú quítate porque me estorbas y cosas así. Entonces el profesor sí le llamó la atención y después, cuando salimos, ella empezó a llorar. Yo le dije, ok, ya te dijo eso el profesor, ahora tú dime qué te pasa. 10 años, ella ya debería tener como esas habilidades verbales para comunicar, si no perfectamente, sí, ya puedes como comunicar algunas cosas mucho mejor que una niña de 8. Bueno, entonces no me dijo nada y empezó a llorar más fuerte y cada vez iba más fuerte. Entonces yo dije, ok, órale, ¿quieres gritar? ¿Se te antoja como gritar? Y entonces hacía como que gritaba y lloraba y así fue como, no nos faltó como aventar el colchón, ¿no? Pero la cuestión es que cuando ya dejó de llorar, yo le dije, oye, a mí me da la impresión de que esto no es por lo de la clase, como que traes algo más por ahí, ¿no? ¿Qué será? Su abuelito ha estado enfermo y entonces se volvió y me dice, es que ¿sabes qué? Yo creo que mi abuelito se va a morir y tengo mucha tristeza, no sé qué hacer. Y en ese momento me cayó plenamente el 20 de todo lo que dicen los teóricos, que de repente de decir, a ver, sí, no, muchas veces no sabemos qué nos está pasando y lo acomodamos como podemos y empezamos a expresarlo con malestar y con violencia, ¿no? Yo tengo aquí una, pero es que gracias. Entonces, me parece que sí hay que ver cómo, para qué dar, a veces pasan suficientes cosas en nuestra vida de niños, porque sí pasan un montón, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta, que no nos dicen, que no sabemos y que ellos integran y que no saben cómo expresar. Ya lo sabe, ya sabe que tú vives con un trabajo que la pone en peligro. Entonces habla con ella y pregúntale, a ver, ¿qué te haría a ti sentirte más segura? ¿Qué podría hacer yo que a ti te ayudara a que no te sintieras tan afligida durante el tiempo que yo voy a estar así? Que te mande un mensajito a tal hora, tal día, cada día, o que ella te lo va a decir. No, pues a lo mejor a mí me gustaría que tú... Hay que escucharlos y sobre todo, pues la buena verdad es que sí, respetar que aunque lo que uno piense que... Porque uno pudo haber dicho, ay, pero si tu abuelito ya está saliendo, ¿cómo pregúntale a ella? Ella te va a dar la respuesta. Todo este rollo para decirte, pregúntaselo a ella. Me parece que por ahí tendrían que empezar. Yo creo que igual trabajar con ellos desde la infancia, que la violencia no es normal, que los asesinatos y las desapariciones no son normales, o sea que no debe de crecer con esa idea de que eso siempre va a suceder, sino que no es normal. Y también
que lo que hace mamá y lo que hace papá lo hace por quizá porque le gusta, porque es algo que le hace feliz, ser comunicólogo, ser reportero, ser defensor de derechos humanos, y que ella lo entienda que papá y mamá están peleando por un mundo mejor y que lo hacen por la familia, por la sociedad, por ella, por sus hijos, por la familia, por todos, y que también ella se quede con eso. No soy psicóloga, pero todos tenemos estos mecanismos como para sentirnos mejor, y creo, sí, las cosas están muy mal, pero también en este mundo viven los soñadores, en este mundo viven los que queremos un país mejor, y esa parte es creo que lo que hay que dejarles a ellos y a ellas. A mí me parece que ante esta violencia que es muy real y que está ahí latente y que no la podemos negar, ¿no? Creo que la manera de agarrarnos al mundo desde un sentido como muy de vida, ¿no? de eros, por decirlo de alguna manera, es dejando mirar cómo esas cosas trabajan para construir un mejor mundo, ¿no? Lo que tú haces está ayudando a que este mundo sea mejor, porque me interesa que tu mundo sea mejor también, ¿no? Y ayudarle también a sacar esa angustia, ¿no? Yo creo que hay un buen diálogo con Camila, me suena que sí, pero también creo que se le pueden, y no solo a Camila, ¿no? Hay que proponerles muchos lenguajes para que expresen esa angustia, ese miedo, ese enojo, ¿no? Entonces, yo creo hace muchísimo en los lenguajes del arte, ¿no? Y entonces creo que pintar, ¿no? Pero también del cuerpo, ¿no? Entonces creo que brincar, sacudirnos, gritar, ¿no? Berrear si es necesario, creo que también se valen, ¿no? Porque a veces las palabras no nos alcanzan. Y también creo entonces en ese otro lenguaje, ¿no? Que es la literatura y que es la poesía, y creo que acercarnos con las niñas y los niños, por ejemplo, a escribir cuentos, ¿no? Que no tiene que ser un cuento sobre lo que está pasando, sino lo que estoy construyendo, a veces ayuda, ¿no? Entonces a lo mejor propiciar esos espacios puede ayudar y saber que no está sola. Creo que una de las cosas que nos genera más temor es como este rompimiento del tejido social, ¿no? Entonces, como recordarle que tiene, sí, papá está ahora lejos, pero tenemos otros vínculos aquí cercanos y aquí estamos, ¿no? Estamos tu comunidad, tu tribu, lo que seamos, tu familia, para apoyarte y para acompañarte, y está bien que lo sientas. Por allá había preguntas, ¿verdad? ¿Todavía? Ay, pero te tienes que acercar porque si no. ¿Se escucha bien? ¿Sí se lo desenredamos? Pues A lo mejor si los enredamos pasa. Bueno, el cable. Pues el mío también es más como un comentario, pero sí termina en una pregunta que igual me cuesta mucho trabajo formular. Yo trabajo con niños, trabajo en el otro lado, con aquellos que perpetúan la violencia en este país. Yo trabajo con los hijos de los presos en la Ciudad de México, en los penales y en proyectos de prevención de violencia. Entonces estos niños están completamente inmersos en ello, ¿no? Viven el delito de cerca. Muchos de ellos tienen una evidencia de violencia que ellos tienen que decidir si cambiar o seguir reproduciendo. Afortunadamente, a través del arte y la cultura hemos logrado hacer algunos resultados interesantes, pero bueno, a mí no me preocupa tanto eso, me preocupa más que ahora estoy trabajando del otro lado con los hijos de personas que tienen un oficio y se dedican a cosas cotidianas y normales, y allí sí es donde me preocupa porque con esos niños no sé cómo trabajar el tema de violencia. Y más aún, ahora que las escucho, me surge mucho la duda de los papás. O sea, ¿cómo, por principio de cuentas, le haces entender a los papás que esta es una realidad que no podemos negar? Que ellos reproducen violencias todo el tiempo en sus actos cotidianos, con los niños, en el trabajo, en la misma escuela con los docentes, ¿no? Entonces,
Desde allí creo que, bueno, nuestro trabajo con niños en el Rec Club siempre tiene que estar ligado al trabajo con los padres. Pero es increíble ver que en las escuelas y en los kinders, fuera de este contexto de violencia, es mucho más difícil acceder a los papás a que reconozcan esas violencias. Entonces, por allí va mi pregunta. ¿Cómo podemos hacer para cambiar? Bueno, eso que me dices, a mí me suena que es la gran pregunta, porque en realidad deberíamos estar trabajando padres, escuela, sociedad, juntos en un gran trabajo interdisciplinario para poder pues empezar a erradicar la violencia en nuestro país, ¿no? Desde la infancia. Pero la verdad es que yo, desde donde estoy, que la verdad no trabajo como en hacer, sí me doy cuenta que no está sucediendo. Y no está sucediendo precisamente porque también a la hora de que se hacen investigaciones, pues nos damos cuenta que está bien desligada la familia del centro educativo al que pertenezcan sus hijos, ¿no? Ahí estoy bien. Definitivamente, me parece que sí, que de todas maneras no está compartido, porque finalmente tú tienes a los niños, o sea, tienes algo más importante. Y si los niños logran darse cuenta, eso es importante. Yo creo que lo más importante en el aprendizaje es el darse cuenta. Ahorita, estos nuevos paradigmas de educación ya están como trascendiendo mucho el constructivismo y el aprender a aprender, etcétera, y se está yendo mucho a todo lo que es la neurociencia, que era lo que les platicaba, que a mí me tiene como muy apasionada, porque lo que la neurociencia dice es que nosotros aprendemos con algunos factores que son muy importantes. El primer factor es la novedad. Lo que esté cerca de nosotros tiene que ser nuevo. Y estoy diciendo nosotros porque los adultos seguimos aprendiendo, ¿no? Nadie deja de aprender hasta que se muere, hasta que se acabaron las conexiones neuronales y entonces ya, ahí sí. Pero mientras tú vivas vas a seguir haciendo conexiones neuronales y vas a seguir aprendiendo. Entonces, y todos aprendemos de la misma manera. Para podernos acercar al aprendizaje, lo primero que dice es, tiene que ser una novedad, tiene que ser algo que me motive, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es como empezar a diseñar estrategias que a los niños se les hagan interesantes y que tengan que ver con esto de cómo se está reproduciendo la violencia en el país, ¿no? Eso lo primero. Luego te dicen que lo segundo que tiene que ser bien importante es que se trabaje, y no me voy a ir como, se los voy a decir así como muy rápido, con una emoción que es la más importante, que es el humor. Y el humor entendido no desde el jijiji, jajaja, te cuento el chiste, sino desde este humor en el que ellos encuentran placer en lo que están haciendo. Si ellos pueden, si todos nosotros cuando aprendemos algo nuevo encontramos placer en eso, seguramente que lo que aprendamos va a ser algo que nos va a ser funcional, por no decir que nos va a servir. Porque si lo aprendemos desde el miedo, si lo aprendemos desde la frustración, si lo aprendemos desde estos lugares negativos, por llamarlos de una manera, porque el miedo sí sirve para algo, sirve para correr si te están acercando, o sea, pero si el aprendizaje se hace desde este lugar, no va a servir, no va a funcionar, no va a ser funcional para el niño. El aprendizaje sí tiene que ser desde me emociona aprender esto, me gusta, me siento bien, me apasiona, quiero más, ¿no? Y la otra, que es las tres son importantes, es me doy cuenta.
el darte cuenta de qué está pasando. Sí, ¿y qué es el darse cuenta? Me doy cuenta que esto que está haciendo tal vez mi familia o no, por no ponerlo tan claro, porque tampoco le vas a decir, mira, si tu mamá que se llama Leticia te pega a ti, o sea, no va a ser tan gráfico, no va a tener que ser como con ejemplos, pero si él logra darse cuenta que eso no es lo correcto, lo va a aprender así, pero tiene que darse cuenta. Sí creo que es algo muy general, pero a lo mejor te sirve. O sea, realmente esto es lo que con lo que se está trabajando. Esto ayuda a hacer una serie de conexiones neuronales que no se van a perder, que el niño no va a desaprender y que finalmente lo va a llevar a tener una nueva, dijéramos, una nueva actitud o una actitud diferente. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, a veces, si los padres no quieren trabajar, pues trabajemos con lo que tenemos. Tenemos a los niños, trabaja con niños, por ahí va el asunto. Bueno, las niñas, niños y adolescentes con un referente privado de libertad es un problema de política pública en México. Tenemos como muchos apartados, desde los niños, niñas y adolescentes que tienen a su papá en prisión, hasta las mamás que tienen a sus niños, que ahora con la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales lo pueden tener hasta los 3 años dentro de prisión, siempre y cuando nazcan, cuando ella ya está cumpliendo su sentencia dentro de prisión. Y también ahora, justo aquí en la Ciudad de México, sé que se activó la alerta de género, se obliga, por ejemplo, a los tribunales que vean cuando el papá está justo preso por el delito de feminicidio, qué pasa con esas niñas, niños y adolescentes que en algunos casos solo tienen al papá, que es el referente, y que además en algunos casos son testigos del delito. Entonces creo que es un gran vacío que existe, están totalmente invisibilizados, porque tienes todos estos rubros. Ahí entra a colación el interés superior de la infancia, que es el análisis de caso por caso para ver qué vulneración tuvo cada niño, niña o adolescente como víctimas o con algún referente privado de libertad. Seguramente, por ejemplo, en el peor de los casos, que solo sea que su papá esté en prisión y vivan con su mamá, como su papá fue violento en algunos casos, seguramente no solo hay un derecho que se les esté vulnerando a ellos, sino distintos derechos. Entonces, hay que acercarnos quizá a las autoridades o en este caso a la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, para que ahí puedan como restituir, hacer un plan de restitución y restituir los derechos, o hacer que las Procuradurías de Protección, que es la función que tienen, trabajen para que se puedan restituir sus derechos. En una sociedad distinta, y tampoco tenemos todas las clases para hablar con los niños. Entonces, a mí lo que sí me generaba mucha inquietud era si tienen alguna idea, han visto algo de si se está hablando con los niños, si se dialoga, es una caja negra donde no se sabe qué pasa y los niños son una cosa que están ahí como si fueran los animalitos de la familia y todo, y pasan cosas y pues tú vete por los refrescos, ¿no? O sea, todavía pasan esas cosas. Entonces, lo que yo me pregunto es, estamos en una sociedad que no está hablando con los niños y además van a ser niños que van a ser adultos próximamente y no tenemos la intención ni incluso puede ser que ni la capacidad para dialogar y creo que pues ¿cómo los incluimos en los diálogos? Yo lo digo como para que tengamos quienes estén viendo cómo vamos incluyendo en los diálogos de la familia, en la mesa, pues eso. A ver, va por aquí. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, aquí voy a tratar de seguir transmitiendo en vivo. Nada más quiero aprovechar un paréntesis para darle las gracias a la gente que nos ha estado siguiendo y nada más mencionar a Irma Ramírez, a Valeria Ramírez, a Aida Maltrana, a Dioscórides
Psicopizzi, bueno, y muchos más. A ellos muchas gracias. Pero al margen de esto, aprovechando un poco todo este recuento de opiniones y de aportaciones bien interesantes, yo soy igual mamá de 2 niños, uno de 8 y otra adolescente de 12 años, y al igual que ustedes, estoy bien preocupada por una serie de circunstancias que vivimos en el día a día y en la cotidianidad y en la escuela y en nuestros barrios. Sin duda, cada estado, cada barrio, cada colonia es diferente, vivimos situaciones bien distintas. Afortunadamente, creo que los que estamos aquí pues estamos preocupados por el qué hacer y no por el pasmarnos ante el miedo que nos genera tanta violencia a nuestro alrededor. A mí de repente me preocupa más cómo reaccionamos o cómo estamos reaccionando los adultos que los niños. A mí me da mucho pendiente y mucho miedo cómo el adulto está enfrentando este miedo que sentimos, ¿no?, al estar viendo tantas cosas tan tremendas, ¿no?, y donde es innegable no hablarle a los niños de la violencia. ¿Por qué? Porque la viven directo o indirectamente en casa o en la calle. Yo puedo contarle varias anécdotas ahora a ustedes de lo que a mis hijos les ha pasado sin que uno tenga la intención de que se enteren que hay violencia, ¿no? Yo vivo en un barrio cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, en una colonia aparentemente tranquila, pero un día cualquiera mataron a un chico alrededor de la escuela y entonces al otro día llega la PGR, acordona toda la escena del crimen. Al otro día los chicos entraban a las 8 de la mañana y tuvieron que presenciar, muchos chiquitos, desde el primer año hasta el 6º año, ¿no? Todavía el zapato y la sangre y el arma y todo allí. Y dices, ante esas cosas, ¿qué les explicas? Claro, todos los papás bien preocupados porque decimos, tenemos que explicarles que esto no es normal, ¿no? Que lo que viven en el día a día con los videojuegos de los zombies, que más para mí también es una preocupación tremenda, el hecho de que nosotros mismos como ciudadanos y como empresas y como gente de a pie fomentamos de alguna forma también la violencia, ¿no? Es decir, me preocupa cómo podemos nosotros ayudar a contener a nuestros hijos todas estas cosas que viven de frente y no tan de frente. Claro, estas herramientas de hablar con ellos, de regresar a lo que decíamos en un principio, de ver a nuestros hijos como otro ente y darles su lugar y preguntarles. Nos estamos olvidando que ellos tienen derecho a opinar y a decir lo que sienten, y yo creo que eso se nos está olvidando, y ese es el gran problema, que todos estamos con miedo, que todos de repente no sabemos como para dónde jalar, que la paranoia que sentimos las mamás es bien normal y es bien justificada, pero yo tampoco estoy a favor de tener miedo todo el tiempo, porque el miedo nos paraliza y no hacemos nada y no nos permite ver con claridad el futuro cercano, ¿no? Y bueno, más que preguntas, son comentarios, son dudas, es ganas de decir que sí compartimos como toda esta preocupación, pero que también no nos podemos quedar pasmados, que tenemos que seguir en la búsqueda de seguir actuando, que tenemos que decir a los niños que sí vivimos una realidad que no queremos vivir ni siquiera nosotros los adultos, y que además lo primordial es no dejarlos de ver, de estar ahí junto con ellos aprendiendo igual nosotros, porque no por el hecho de ser adultos tenemos la respuesta, al contrario, creo que estamos más apanicados que los mismos niños. Bueno, sí. ¿Alguien quiere agregar algo? A ver. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo tengo dos preguntas para las compañeras que están contando un poco más sobre la experiencia, y también compartirles desde la literatura. Yo soy pedagoga, trabajo en una colectiva que se llama Artes en Resistencia, y un poco lo que mencionaba, ¿no? Ocupamos justamente las artes como un medio de reelaboración de las emociones, pero también del diálogo, de recuperar las artes para el diálogo. Y me gustaría recomendarles un libro que recién me encontré de una escritora que se llama Gabriela Olmos. El libro se llama Soñé, y justamente trabaja con niños y niñas esta parte, ¿no? De frente a todo este contexto, que sí podemos soñar, ¿no? Porque si nos quedamos justo en el miedo, nos paralizamos, y entonces ella da habla de la posibilidad del sueño.
Y también toca otros temas, tiene otra sobre leyendas bucholes que habla sobre la muerte, que se llama El Chapilote y la Chirimía, que también me parece interesante, ¿no? Que es un tema complicado a veces, ¿no? De cómo hablamos de la muerte de los niños y a las niñas, que ya se ha mencionado. Y también otro trabajo de un escritor colombiano que se llama Javier Naranjo, que hizo trabajo con muchos niños y niñas que vivieron procesos de guerra en Colombia, y lo que él hace es un diccionario que le llama Casa de las Estrellas, donde a partir justamente de esto, ¿no? De recuperar la palabra de los niños y las niñas, crea un diccionario desde el propio lenguaje de los niños y las niñas. Entonces me parecen unas experiencias muy interesantes que pueden compartirse y pueden replicarse en determinado momento. Y respecto a lo del terror que se mencionaba en la literatura, bueno, yo a raíz de la investigación que estaba haciendo de doctorado he encontrado un poco una información distinta a lo que la compañera había mencionado, sobre todo de la importancia de los cuentos de terror en todo el proceso de la dictadura argentina. Después de la dictadura se da toda una oleada de literatura infantil de terror que sirve para reelaborar estos procesos. Entonces, en lugar de prohibir o de decir, no, ellos han vivido cosas más fuertes, más horribles, o tienen familiares desaparecidos, son hijos o nietos de personas desaparecidas, toman el terror para que ellos puedan reelaborarlo. Y también como un espacio de pretexto para el diálogo, me gustaría compartirles que estamos armando una serie radiofónica, La Barra Infantil, con Radio UAM, todos los lunes a las 7:30 de la mañana. Es muy temprano, pero bueno, es el horario antes de muchos que entran a la primaria. Se retransmite los miércoles a las 3 de la tarde, que se llama la serie Ni Príncipes ni Princesas, y lo que hacemos es, a raíz de un cuento, hacer sondeos y generar también preguntas con la audiencia. Entonces también, pues si ustedes lo escuchan, ¿no? Con sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, o ustedes mismas, escucharlo ustedes mismos, pues creo que puede ser una buena herramienta también para empezar a hablar de diferentes temas. Y las preguntas bueno, no sé si se pueden contestar en este momento, pero que yo misma me conflictúo con los grupos que he trabajado de niños y niñas, y sobre todo con un sobrino y una sobrina que tengo de 9 y 7 años. ¿Cómo manejan en este contexto de violencia el desánimo y la contradicción? ¿No? Que a mí de repente, no sé si irme a esconder al baño y que no me vean cuando ya no puedo más, cuando ya no quiero y ya quiero soltar la toalla, no sé, ¿no? ¿Ustedes qué pueden contar al respecto? Y la otra pregunta es, hace poquito leía sobre una autora, que ahora no recuerdo el nombre, que hacía una diferencia entre una violencia rebelde y una violencia agresiva. Y justo, bueno, ella decía, no hablamos siempre de violencia, pero hay que hacer una diferencia. Y hay procesos de violencia que frente a algo injusto son válidos. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? Y la última, los juegos violentos, ¿se prohíben, no se prohíben? Porque ella también a una, creo que es psicóloga, Patricia Sarriá, argentina, que decía que no se deben de prohibir los juegos de guerra, por ejemplo, ¿no? Los juegos sexistas, porque justo en el jugar se reelabora la experiencia. Entonces, que si nosotros, a mí me pasa, ¿no? Decir, no te voy a comprar una pistola, ¿no? Mejor las tortuguitas que están ahí. Pero a veces pues eso no funciona. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Quién se anima? Con muchas preguntas. Me quedaría un poquito con lo último que dices sobre los juegos. A mí me parece que sí, todo este tipo de juegos violentos, sí, digo, no sé, no he leído a la autora, quiero pensar que lo dice desde el darse cuenta que en el proceso de estar a lo mejor jugando con una pistola puedes reconstruir una experiencia. Quiero pensar que por ahí lo está diciendo. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, me parece que es un poquito lo que se ha estado planteando. Todo siempre tiene que estar supervisado y siempre tienen los adultos que estar como cuestionando, porque si el niño nada más juega con las pistolas con otro niño y juegan a matarse, etcétera, etcétera, y no hay como una reflexión sobre lo que está pasando, entonces lo único que sí se va a estar produciendo es la violencia. Creo que
definitivamente volvemos a todos los juegos, por ejemplo, los videojuegos, estamos hablando de las TICs, etc. Si no hay una supervisión, si no hay como reglas puestas en eso, entonces se puede salir de las manos realmente. Y me parece que por ahí estaría. Yo simplemente decir que justo está ahí. Hay juegos sí que no están porque no están prohibidos, que son totalmente permitidos y son muy violentos, entonces ahí sí justo es el acompañamiento. Lo mismo es la cuestión del IFT a la barra como las series de las televisiones y los horarios de infancia, sí justo también hay un problema con todo eso porque los extienden y es niños y adolescentes cuando ven las teles en la noche. Entonces están expuestos a comerciales, a violencia explícita, a cuestiones que sí ellos no tendrían que estar viendo, pero entonces ahí hay un problema con el IFT. Y la otra era, ¿cuál era la otra de la violencia? Sí, podemos distinguir entre tipos de violencia, una violencia rebelde y una violencia agresiva. Yo creo que eso no podría contestar más bien, pero sí hay muchos tipos de violencias y más bien yo creo que la violencia agresiva es una respuesta a algo que está pasando en adolescentes sobre todo. Creo que hay un montón de cosas puestas ahí sobre la mesa y voy a tratar de decir algo retomando un poco desde lo que planteaba Moni, ¿no? hasta que llegamos a Vino. Bueno, justo Moni planteaba si conocíamos algún estudio sobre el diálogo, no sé qué, y me puse a buscar, y la verdad es que es complicado encontrar algo que sea particular de nuestro país, ¿no? Algún trabajo y yo dije, hay una caja negra sobre los diálogos en las casas, en las escuelas, me encantaría encontrar con toda esa información, porque es que se construye en lo cotidiano y analizar lo cotidiano es complejo, ¿no? Pero encontré un trabajo muy interesante del Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez Comercial, que hizo trabajo en Morelos, en Yucatán y en la Ciudad de México, donde no habla específicamente de diálogo, pero sí habla de la aparición y de la construcción de las niñas y los niños como sujetos sociales. Y habla de esa construcción, que esa construcción tiene que ser a partir de la participación, ¿no? Y me gustó y lo vinculé con el diálogo porque justamente dice que no es lo mismo hacer una consulta a las niñas y los niños, porque eso no es un diálogo, ¿no? Preguntarles, oye niña, oye niño, ¿tú qué piensas sobre esto? Pero que eso no tenga ninguna incidencia y que no haya una reciprocidad en la comunicación, eso no es un diálogo, ¿no? Y entonces por eso me gustó, ¿no? Entonces habla que la participación de las niñas y los niños sí es a partir de iniciativas y de procesos de autorreivindicación, ¿no? Que tiene que ver, o sea, y hablan ellos, está muy interesante, búsquenlo por ahí, viendo, y retoman ejemplos de cómo en el trabajo que hicieron con niñas y niños, ellos asumen hasta toma de decisiones, ¿no? Y lo único lo que apoyan adultos en algunos proyectos de niñas y niños es como a apoyarlos a conseguir financiamiento, por ejemplo, ¿no? Pero quienes deciden qué se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué es importante, son niñas y niños. Yo sí creo en la violencia rebelde, ¿no? Es que yo voy a volver a los zapatistas y a los zapatistas, ¿no? Es que a mí ellas sí me han enseñado que pues hay un momento en esta vida, ¿no? Donde hay ciertos tipos de violencia donde sí tenemos que responder con rebeldía, ¿no? Y con coraje y porque de verdad enoja, ¿no? O sea, el mundo duele, el mundo enoja y hay que buscar las maneras de sacarlo. No todos tenemos, las valentías son distintas, ¿no? No todos tenemos la valentía de agarrar un arma y no creemos todos que esa es la vía, pero a lo mejor mi vía y mi valentía y mi rebeldía es haciendo una literatura con niñas y niños que sea agresiva y brutal y no me importa, ¿no? No sé, yo creo que la violencia rebelde también tiene distintas formas, no conozco muy bien el término, ¿no? Ni sé desde dónde lo construyen, pero sí creo que es la violencia rebelde. Porque creo que también cobra sentido cuando piensas en no caer en la desesperanza. Y
Y por acá nos compartía la compañera su experiencia, ¿no? con sus criaturas y decía cómo darle seguridad ante una situación de violencia. Pues justo cuando la violencia ya está ahí, ya la vieron, creo que sí es muy importante abrir canales de comunicación, ¿no? Y pues preguntarles lo que decíamos desde hace rato, ¿no? A lo mejor la pregunta funciona, oye, ¿viste lo que pasó? ¿No? No decirle, ¿viste el chavo que se está? O sea, ¿viste? No, una cosa mucho más general. Y ver que vieron, que están pensando, que ¿qué sentiste? ¿No? Y definitivamente hacerles saber que eso no es normal, que eso no es cotidiano y que eso no va a pasar todos los días, ¿no? Y que vamos a hacer cosas para que eso no pase todos los días, porque eso no es normal ni cotidiano. Y que aquí estoy yo, tu adulta, tu adulto, ¿no? Para estar contigo, ¿no? Y tú no te preocupes, aunque alguien te diga, no le cuentes eso a su mamá, a tu mamá, tú ven y cuéntamelo, porque si te dicen que me van a hacer daño, pues me siento, ¿no? Yo soy súper poderosa. Claro, cuando nacieron no podemos llevarlos así hacia la fantasía, pero me